se rinden. Hijo de Dios, tú eres porque, tú eres porque vivimos hoy. Tú eres quien nos liberta, tú eres la luz que guía como fuego ardiente. Hijo de Dios, tú eres porque, tú eres porque vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden. Hijo de Dios, tú eres porque, tú eres porque vivimos hoy. Tú eres quien nos liberta, tú eres la luz que guía como fuego ardiente. Hijo de Dios, tú eres porque, tú eres porque vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Buenas tardes, que Dios te bendiga. Bendecido domingo, qué bueno es encontrarnos otra vez en el Día del Señor. Domingo especial, un domingo donde estamos arrancando un nuevo mes. Qué rápido pasa el año, qué año tan raro, qué año tan diferente, ¿verdad? El que veníamos acostumbrados. Pero bueno, ya estamos en noviembre, un día especial. Ayer estuvimos celebrando el Día de las Iglesias Evangélicas, el 31 de octubre celebramos las Iglesias Evangélicas. Y bueno, hoy estamos acá comenzando un nuevo mes de este año 2020 en realidad, 2020 ya. Bueno, quiero compartir un pasaje en el libro de Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19, versículo 6. Un pasaje que usamos comúnmente todos los pastores que cuando vamos a oficiar una ceremonia del santo matrimonio. Todos estamos allí y usamos básicamente este pasaje que dice así, Mateo 19, 6. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. El tema de esta tarde, el título es no dos, sino uno. No dos, sino uno. Quiero usar este pasaje que usamos para casar a los hermanos o para celebrar las ceremonias de matrimonio, pero quiero usarlo hoy para tipificar cuál es la idea de Dios en relación a la vida cristiana, a la fe cristiana. ¿Cuál es el concepto que Dios tiene de lo que es realmente ser un verdadero cristiano, una verdadera cristiana? Porque ustedes saben que hay definiciones para todos, hay cantidad de diferentes tipos de interpretaciones de lo que significa
significa ser cristiano, ser hijo de Dios, ser hija de Dios, qué es esto, qué es aquello. Todo el mundo tiene una opinión. Pero lo que a nosotros nos interesa y lo que nosotros necesitamos tener bien presente en nuestra vida es cuál es la opinión de Dios y cuál es la definición de Dios en relación a lo que para Él significa ser un verdadero cristiano o andar en la verdadera fe cristiana. Por eso quiero tomar este pasaje, porque creo que este pasaje tipifica bien el concepto y la idea de Dios. Para Dios, ser un verdadero cristiano o transitar en la verdadera fe cristiana tiene que ver con que seamos uno solo con Él. Uno solo con Él. Ya no más dos. No es yo y Dios, sino es ser uno solo con Dios. Así como el matrimonio no funciona bien si dos personas casadas no aprenden con el tiempo a poder relacionarse a tal manera que dejen de ser dos para comenzar a ser uno, de la misma manera una relación espiritual con Dios no va a funcionar nunca bien siempre que seamos dos. Nosotros por un lado y Dios por el otro. Lo que Dios quiere, el concepto, la idea, la definición de Dios, cuando habla del cristianismo, de la fe cristiana, es que no seamos dos, sino que seamos uno solo con Él. Uno solo con Él. El apóstol Pablo lo definió así en Gálatas capítulo 2, versículo 20, cuando dijo: yo estoy crucificado con Cristo y ya no vivo yo, dice Pablo, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Lo que Pablo estaba diciendo es que él había sido crucificado a causa del Evangelio, a causa de la fe en Jesucristo, y ya el Pablo ya no estaba. Ahora el que era en él era Cristo, era la persona de Cristo, del Hijo de Dios, era Dios mismo estando en Pablo. Ya no vivo yo, quiere decir que de las dos, uno ya dejó de existir. Uno dejó de existir y ahora en Pablo estaba viviendo Cristo. Y eso que antes eran dos, ahora se fusionaron y son uno solo. Porque el verdadero sentido del Evangelio no pasa por tener a Dios conmigo, no pasa por ser yo y Dios, pasa por ser uno con Dios. Y eso es lo que hace del Evangelio algo tan complejo y tan difícil, porque el que tiene que renunciar a uno mismo, el que tiene que morir a uno mismo, somos nosotros. No es que Dios tiene que renunciar a Él, ni es que Dios tiene que morir Él para que yo surja, no. Al contrario, yo tengo que ser crucificado, yo tengo que morir a mí mismo, morir a mis intereses, a mis pensamientos, morir a lo que soy, para lograr ser uno con Dios. En otras palabras, Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 30, dice así: es necesario que nosotros menguemos cada día, que cada día dejemos de ser nosotros un poquito más para que Él pueda crecer en nosotros, para que Dios pueda crecer en mí. Cuando yo menguo, Dios crece. Cuando yo bajo, Dios se levanta. Cuando yo comienzo a dejar de ser, Dios comienza a ser en mí. Mientras más yo renuncio a mí mismo, más Dios tiene poder y control sobre mi persona. Por lo tanto, el sentido de que ya no vivimos nosotros para que Cristo viva en nosotros es el resultado de todos los días menguar nosotros un poco más para dejar que Dios comience a tener mayor influencia en nuestras vidas. La verdadera fe cristiana, el verdadero evangelio es aquel en el cual ya no somos dos, sino que comenzamos a aprender a vivir y a ser uno solo con Dios. En el libro de Efesios capítulo 4, versículos 22 y 24 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos, desechen el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y vístanse del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Es interesante este pasaje. Lo que la Biblia me está diciendo es que la única manera que yo pueda ser uno con Dios es que me despoje de todo lo que está contaminado del viejo hombre, del mundo, del pecado que hay en mí, y me quite toda esa prenda para vestirme completamente nuevo, con la nueva vestidura que Dios ha creado en Cristo Jesús, en la justicia y en la santidad de la verdad. O sea, la idea de este pasaje es
desvestirme de lo que tengo puesto, que es todo contaminado y cargado de pecado y mundanalidad, y vestirme de una ropa nueva que me provee Dios a través de Jesucristo. La idea no es que sobre la ropa que tengo me pongo otra ropa. No es que sobre lo que ya tengo puesto le agrego otra prenda. La idea es despojarme, desvestirme, quitarme todo lo que es mío, humano, natural, y poder vestirme con algo totalmente nuevo, que es divino y que es celestial. Eso tiene que ver con Dios mismo. Ahora, cuando uno habla de ya no son más dos, sino uno solo, y habla de la verdadera fe cristiana y del cristianismo como la esencia de ser uno con Dios, por lo menos tiene que considerar 3 conductas visibles. Porque esto no es algo que pasa dentro del corazón solamente que nadie lo ve, sino que esto de ser uno con Dios, en este proceso de ir muriendo a nosotros, de ir menguando cada día, de ir despojándonos de la vieja vestidura, es algo que se tiene que notar, se tiene que evidenciar. Necesitamos nosotros tenerlo bien presente y otros necesitan también verlo nosotros. Entonces quiero compartir brevemente 3 conductas visibles acerca de vivir y ser uno con Dios. Lo primero es que debemos ser uno con Dios en la manera de pensar. Primera de Corintios, en el capítulo 2, Primera de Corintios, capítulo 2, en el versículo 16 dice la palabra del Señor. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas vosotros tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo es una posibilidad de nuestra vida. La mente de Cristo es algo que Dios quiere otorgarnos a nosotros y es lo que Dios quiere producir en nosotros a medida que vamos aprendiendo a ser uno con Él. Ya no tenemos 2 mentes, ya no es lo que yo pienso y lo que Dios piensa. Ahora es todo lo que Dios piensa porque soy uno con Él. Mi mente deja de ser mi mente para tener ahora en mí la mente de Cristo. Debemos ser uno con Dios en nuestra manera de pensar. Efesios capítulo 4. Libro de Efesios capítulo 4. En el versículo 23. Dice las Escrituras, y renovaos en el espíritu de nuestra mente. Renovaos en el espíritu de nuestra mente. Todo lo que pensamos que está fuera de Dios y todo lo que pensamos que no agrada a Dios y todo lo que pensamos que no viene de Dios debe ser renovado, debe ser quitado, debe ser transformado, mutado para que los pensamientos de Dios tengan lugar en nuestra mente. Filipenses capítulo 2, en el versículo 1 en adelante, dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimado cada uno a los demás como superiores al mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros, en mí, en vos, este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues en nosotros el mismo sentir, un solo sentir, el sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Haya en nosotros este mismo sentir, este mismo pensamiento que hubo en Cristo Jesús. Necesitamos ser uno en la manera de pensar con Dios. En segundo lugar, segunda evidencia que se tiene que dar es, necesitamos ser uno en la manera de vivir. Si yo tengo la mente de Cristo, si tengo los pensamientos de Cristo en mí, si mi mente está llena de los pensamientos de Dios, mi manera de vivir también tiene que cambiar.
Mire lo que dice el libro de Mateo. Mateo capítulo 20. Debemos tener la misma manera de vivir que hubo en Cristo. Y Mateo nos da una idea bastante clara acerca de cómo fue esa manera de vivir que hubo en Cristo Jesús. Mateo 20, 28. Como el Hijo del Hombre, está hablando de Jesucristo, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchas personas. Evangelio según San Juan, capítulo 13. Cristo no vino para ser servido, sino vino para servir. Juan capítulo 13, versículo 15. Porque ejemplo os he dado, para que como yo, dice el Señor, os he hecho, vosotros también hagáis. Porque ejemplos os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Bienaventurados seremos, felices seremos, completos estaremos si las hiciéremos. ¿Qué está hablando el Señor? ¿Cuál fue la manera de vida que tuvo Cristo? La manera de Cristo, la manera en que vivió, la manera en que la Biblia nos relata su ministerio, fue una manera de servicio a Dios, pero también de servicio al prójimo. El Señor vino para amar a Dios, obedeciendo a lo que Dios le había dicho que haga, y también vino para demostrar ese amor en actos, en obras que beneficien y bendigan la vida del prójimo, la vida del otro. Mi manera de vivir debe ser una con Dios, y la manera en la cual Dios vivió a través de Cristo Jesús fue a través del servicio, de las obras, de hacer el bien a los demás. Por lo tanto, yo debo ser uno con Dios en mi manera de vivir. Una manera de vivir desinteresada de mí mismo para interesarme por los demás. Una manera desinteresada de mis propios deseos y pensamientos egoístas para comenzar a trabajar y pensar en los demás y ayudar a los demás. Eso fue la forma en la cual Jesucristo vivió mientras estuvo aquí en la tierra durante 3 años ministrando. Para ser uno con Dios, yo debo vivir de la misma manera. No solamente debo tener la mente de Cristo, sino debo vivir a la manera de Cristo. Porque ya no somos 2, ahora somos uno solo con Él. En tercer lugar, la tercera evidencia que se da es uno en la manera de ser. Uno en la manera de ser. Uno en la manera de pensar, uno en la manera de vivir y uno en la manera de ser. Y cuando hablo de la manera de ser, hablo acerca de la santidad y la pureza que hubo en Cristo Jesús. Vamos al libro de Hechos, capítulo 3. Hechos, capítulo 3. En el versículo 13 en adelante, Hechos capítulo 3, 13 en adelante. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros, mire lo que dice el escritor, mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pediste que se os diese un homicida. Vosotros negasteis, fíjense la definición que da el autor de Hechos sobre quién era Jesús. Ustedes negaron a aquel que era santo y justo. Más adelante en el versículo 15 dice, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, del cual nosotros somos testigos. Jesucristo fue un hombre santo y puro, un hombre santo y justo. Y nosotros tenemos que ser uno con Él en nuestra manera de ser. Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1, versículo 24. Diciendo, ¿qué tienes tú con nosotros, Jesús, Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Esto decían los demonios cuando estaba liberando el endemoniado ahí, ¿verdad?
Dice, sé quién eres, decían los demonios. Y fíjense la definición. Eres el santo de Dios. Aún los demonios mismos sabían que Jesús era un hombre santo y un hombre puro. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, en el versículo 14. Dice la Biblia, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Porque escrito está, dice el Señor, sed santos, porque yo soy santo. Sed santo, porque yo soy santo. Ser uno con Dios significa ser uno en la manera de pensar, tener la mente de Cristo. Significa ser uno en la manera de vivir, vivir para servir a Dios y vivir para servir al prójimo. Con hechos concretos, con buenas obras, con buen trato, con amor. Pero en tercer lugar, también significa ser uno en la manera de ser. Una manera de ser que tenga que ver con la santidad, con la pureza y la justicia. La verdadera fe cristiana no es algo que yo vivo a mi manera, según mis propios pensamientos o interpretaciones de las cosas. La verdadera fe cristiana es aquella que me lleva a morir a mí mismo, a renunciar a mí mismo, a mi interés, a mis deseos, a mis pasiones, a mis gustos, a mis caprichos, para poder ser uno con Dios. Ser uno en su manera en la manera de pensar, ser uno en la manera de vivir y ser uno en la manera de vivir. Este cristianismo, esta verdadera fe cristiana, no es algo que es individual, invisible o meramente espiritual. También esto ser uno tiene que ver con algo natural, colectivo y que sea visible a todos los demás. Amar a Dios es tanto un acto del corazón, pero también es un acto de devoción y de buenas obras para con los demás. El ser uno es algo que tengo que notarlo yo. Yo me tengo que dar cuenta que cada día que vaya avanzando en la vida, en la fe, mi mente va adquiriendo los pensamientos de Cristo. Mi manera de actuar, de vivir, se va asemejando más a la manera de vivir de Cristo. Mi manera de ser se va componiendo de santidad, de pureza y de justicia. Cada vez estoy más distante, más lejos del pecado. Cada vez aborrezco el pecado y amo y abrazo más la santidad. Yo tengo que darme cuenta de que cada día estoy siendo un poco más uno con Cristo. Pero también los demás deben notar que ya no somos dos, sino que ahora somos uno solo. Deben notar que ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. ¿Y cómo lo nota, pastor? Porque ven que mis pensamientos han cambiado. ¿Cómo lo notan? Porque ven que mi conducta, mi forma de vida ha cambiado. ¿Cómo lo notan? Porque ven que ya no amo el pecado ni las cosas mundanas. Ahora quiero amar la santidad, vivir en pureza, en integridad delante de Dios. La gente tiene que darse cuenta de que ya no somos dos, sino que somos uno solo con Cristo Jesús. La verdadera fe cristiana es cuando entendemos, asimilamos y aceptamos que Dios no nos ha llamado a ser dos, que Dios nos ha llamado a ser uno solo con Él, en Él y para Él. Esta es la naturaleza de la verdadera fe cristiana. Si vivimos esto, estaremos viviendo como Dios quiere que vivamos. Pero si vivimos esto de otra manera, estaremos viviendo de manera equivocada y estaremos fuera de la voluntad de Dios. En otras palabras, resumiendo esta reflexión, no dos, sino o solo uno, podemos decir que la idea, la definición, el concepto de Dios, de lo que es un cristiano verdadero o de lo que es vivir una verdadera fe cristiana, es una vida en donde ya no seamos dos, sino seamos uno solo con Él. Uno solo con Él. En los pensamientos, en la manera de vivir y obrar, en la manera de ser por medio de la santidad, la pureza y la integridad. Por lo tanto, fuera de esta definición bíblica,
fuera de esta idea de Dios sobre ser cristiano, si vivimos de otra manera, estaremos viviendo un evangelio equivocado, un cristianismo errado, estaremos viviendo fuera de la voluntad y de los parámetros de Dios. Por eso es muy importante que nuestra vida esté conducida conforme a Dios lo ha establecido en su palabra y no de acuerdo a nosotros mismos o a los intereses o pensamientos de otros, sino conforme a la voluntad de nuestro Dios, quien nos ha llamado para salvación y que nos ha llamado para una vida de santidad. Debemos ser uno con Él, no dos, sino uno solo. Que Dios te bendiga. Sé que es un enorme desafío que tenemos por delante. Sé que nos cuesta mucho poder tener la mente de Cristo, vivir sirviendo a los demás como Cristo lo hizo, vivir en santidad y en pureza como Él era, santo y puro. Pero que nos cueste no significa que no lo podamos alcanzar por la gracia de Dios y a través del poder del Espíritu Santo. Todos los días debemos esforzarnos un poco más para despojarnos del viejo hombre, para menguar nosotros, para ir a la cruz y morir crucificados, a fin de que Cristo viva en nosotros, a fin de que nos podamos vestir de esa nueva vestidura que Dios ha creado y que Él pueda seguir creciendo cada día más en cada una de nuestras vidas. Se puede ser uno solo con Dios. Y eso es lo que Dios espera de vos y espera de mí, que seamos uno solo con Él. Ya no dos, solo uno solo. Padre, tu palabra ha sido impartida y tenemos un enorme y glorioso desafío por delante de poder ser uno solo contigo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a esforzarnos cada día, Señor, para poder tener tu mente, para poder tener tus pensamientos en nosotros. Ayúdanos a esforzarnos cada día para poder vivir una vida de servicio, una vida de servicio a Dios, una vida de servicio al prójimo. Hay tanta necesidad, tantas personas están esperando la manifestación de los hijos de Dios en este tiempo. Ayúdanos a dejar de ser egoístas, Señor, para extender una mano al necesitado, para ser solidarios, Señor, con las personas, para demostrar el poder de Dios y el amor de Dios para con ellos a través de nuestro servicio, Señor. Y también ayúdanos a ser uno contigo, viviendo en santidad y en pureza, en integridad de vida. Señor, que cada día aborrezcamos más el pecado y la mundanalidad y podamos abrazar con mayor fuerza la vida de santidad, de pureza y de integridad, Señor. Que podamos ser como nuestro Señor Jesucristo fue, un hombre santo, un hombre íntegro, un hombre justo. Señor, yo te ruego que esta palabra pueda revolucionar nuestra manera de entender la fe cristiana, pueda revolucionar nuestra manera de interpretar, Señor, lo que significa ser un hijo de Dios, una hija de Dios, y podamos aceptar cuál es tu pensamiento, cuál es tu definición y tu concepto, para que juntos podamos vivir la verdadera fe cristiana, ser verdaderos cristianos a través de una vida donde ya no seamos dos, sino que seamos uno solo. Gracias te damos por tu palabra, a ti sea la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Querido amigo y hermano, gracias por estar conectados. Gracias por estar sintonizándonos a través del Facebook, de nuestro canal de YouTube. Gracias por estar cada fin de semana con nosotros compartiendo la palabra del Señor. Te animo para que el día martes, nuestro día de ayuno y oración congregacional, te vuelvas a conectar. Así hay una nueva palabra de Dios para tu vida y tomamos un momento para orar por cada peticiones y cada necesidad que llegan a nuestras casas, que llegan a nuestra iglesia, por las cuales los días martes nos dedicamos a pedirle a Dios su amor y misericordia y su favor sobre cada persona en necesidad en este tiempo. Así que te esperamos, día martes a las 20 horas, allí vamos a estar en nuestro Fe y nuestro canal de YouTube. Dios te bendiga, fuerte abrazo, saludo a la familia, gracias por estar. Chao.